En este video explicamos el problema 1180, lo usamos como ejemplo para trabajar con vectores de una dimensión. El problema pide el número mínimo y la posición entre los datos de entrada. En la especificación de los datos de entrada dice que se lee un número entero n. Vamos a dejarlo documentado. Y luego de n, que es un número entero, los n valores de un vector x. Como se ve en el ejemplo, para este ejemplo n vale 10 y los n valores del vector son los que están acá abajo. Y lo que pide el problema es que nosotros encontremos el mínimo valor de este vector y la posición en la que se encuentra ese valor, y lo mostremos con esta forma: menor valor, que en portugués es igual que en castellano, y posición en portugués con el subíndice al que corresponde la posición del menos 5, que es 4. Si la primera posición es 0, en el subíndice del 1, la posición del menos 5 va a ser 4. Así que los datos de salida son el valor del mínimo y la posición, que sería su subíndice. Si tenemos que pensar un proceso como algoritmo para eso, no queda otra alternativa que recorrer todos los valores de izquierda a derecha después de que los leímos y quedarnos con el menor haciendo alguna pregunta con un condicional y registrar la posición en la que se encuentra. Entonces, brevemente en el proceso vamos a decir que primero leemos y cargamos el vector y luego recorremos el vector de izquierda a derecha para quedarnos con el mínimo y su posición. Eso es lo que vamos a intentar hacer en el SINJAI. Abrimos el SINJAI, hacemos un programa simple con la plantilla de C++, lo ponemos un poco más grande para que se vea bien, lo guardamos como el 1180 demo.cpp y pensamos que necesitamos para que esto ande. Necesitamos una variable entera n para el primer valor que se lee y necesitamos el vector que tiene que tener, me dice acá como máximo, 1000 elementos. El n va a ser un valor entre 1 y 1000. En realidad va a ser entre 2 y 999. Así que podemos declarar la variable entera n, el primer valor que se lee de la entrada, y un vector, vamos a ponerle el mismo nombre que me dice ahí en el enunciado, x, que va a tener como máximo 1000 elementos. Eso es lo que nosotros lo ponemos. 1000 es el tamaño físico, vamos a dejarlo así, tamaño físico del vector, la cantidad de elementos que realmente se reserva para el vector en memoria. Con eso nosotros podemos leer los datos de entrada. El primero es el valor n y después tenemos que leer los datos que hay en el vector. Yo acá lo voy a hacer, porque lo pusimos así en el enunciado, lo voy a hacer separado. Primero vamos a leer los datos del vector y después vamos a resolver el problema.
leemos el vector. Si nosotros pensamos que tenemos que leer n elementos de un vector, que son enteros, me dice, ya sabemos exactamente cuántos son. Así que la estructura repetitiva que vamos a usar es un for. Declaro un for, como siempre. La variable de control es la variable i. En la primera parte de la expresión la inicializo con 0. Voy a usar ese for para leer los n elementos de un vector, así que tengo que leer hasta el 999 si n es 1000. Por lo tanto, la segunda condición, la de permanencia, es mientras i sea menor que n. Y después de que lea cada elemento, voy a incrementar el valor de la variable i. Y lo único que tenemos que hacer es, dentro del for, hacer un cin para leer el elemento que está en la posición i del vector x. Con eso leemos todo el vector. Una vez que tengo leído el vector, yo puedo hacer algún algoritmo. Por ahora lo resolvemos así. Después haremos una segunda versión. Pero hacemos un algoritmo para encontrar el mínimo y su posición. Vamos a probar esto, a ver si anda. Solo me tiene que dejar leer el valor n y los n primeros elementos de un vector. Y no hace más nada. Yo solo quiero ver si compila y probar que si yo ingreso un 5, el for me tiene que dejar ingresar 5 elementos que van a ir a parar al vector x. Eso es lo que hizo este programa, aunque no lo estamos viendo o no mostramos los elementos del vector. Ya sabemos que lo tenemos almacenado en el vector x. Ahora tenemos que encontrar el mínimo y la posición. Para eso podría declarar dos variables auxiliares, una que se llame mínimo, y yo puedo decir el mínimo del vector. Si vamos a recorrer el vector de izquierda a derecha, el mínimo del vector le puedo dar en primer lugar el valor que está en la primera posición del vector. Lo hago de esa forma. Y también tengo que almacenar la posición del mínimo. Uso una variable que se llame posición y digo la posición del mínimo hasta ahí, que recorrí un solo elemento, corresponde a la posición 0, porque guardé x0 en mínimo. Entonces ahora tengo que hacer un for y tengo que recorrer lo que me falta del vector, que son los elementos que están desde la posición 1 en adelante. Así que lo puedo hacer con algo similar a lo que ya teníamos. Copio y pego acá. Hago un for que es muy similar, pero arranca desde la posición 1. Por cada elemento del vector yo tengo que preguntar. Yo tengo que hacer la siguiente pregunta. Si el elemento que está en x sub i, la primera vez que se ejecuta el for, yo estoy preguntando por el elemento que está en x sub 1. Si el elemento que está en x sub 1 es menor que mínimo, quiere decir que encontré un elemento menor que el que tengo guardado. Entonces lo que tengo que hacer es dos cosas. Primero, actualizar mínimo. La variable mínimo va a ser la que está en x sub i. Y la posición de esa variable va a ser el subíndice i. Y eso es todo lo que necesito hacer. Recorrer el vector de izquierda a derecha y quedarme con el mínimo y la posición del mínimo. En el ejemplo que tenemos en el enunciado, por ejemplo, eso que yo escribí va a decir, en primer lugar pongo el 1 en mínimo, con x sub 0, y la posición es 0. Después ejecuto el for, el 2 no es menor que 1, no me modifica el mínimo. El 3 no es menor que 1, no me modifica el mínimo. El 4 tampoco. Con el menos 5 es menor que 1, va a dejar mínimo con menos 5 y posición con 4. Después va a seguir controlando, pero no va a encontrar ninguno menor que menos 5 y por lo tanto me va a mostrar lo que quedó la última vez que encontró un mínimo
en las dos variables de control que tenemos. Eso es lo que hace la segunda parte o el segundo for. Y lo que me falta ahora es mostrar los datos de salida, que van a ser dos couts que me muestren mínimo y posición, y me los tienen que mostrar con este formato. Así que los copio acá y los uso dentro del cout. Una cadena que diga menor valor, incluyendo el espacio, y después me muestre el valor de la variable mínimo y tenga un inline, y en la línea que sigue otra cadena que diga posición en portugués y me muestre el valor de posición y termine con un inline. Y eso es todo lo que tiene que tener. Si no nos falta nada del programa, lo guardamos y vemos si anda con los datos de entrada del ejemplo. Los datos de entrada del ejemplo los tengo acá abajo. Son para el vector de 10 elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, el menos 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Me muestra menor valor, me muestra posición 4, salió igualito. Con eso debería andar, así que seleccionamos todo el código, copiamos, vamos a enviar, volvemos a entrar porque había perdido la sesión, pegamos, vamos al botón verde abajo, lo enviamos y vemos si está aceptado. Como está aceptado, suficiente. Después pueden buscar y en algunos días mostramos una solución diferente sin uso de vectores. Pero por el momento terminamos con este video. Chau, chau.